Hola, ¿qué tal? Aquí les traigo el ejercicio número 40 de la lista de reproducción en mi canal de 100 ejercicios lleva para practicar. Se nos pide codificar un programa que toma el promedio de calificaciones de un estudiante, es decir, vamos a capturar el promedio y nos va a devolver la cantidad de recibir de dinero de beca, dependiendo de ese promedio. Es decir, que el alumno, el estudiante va a recibir determinada cantidad de dinero en dólares dependiendo de su promedio. Además, nos va a informar el promedio requerido mínimo para recibir esa beca. El mínimo, pues en este caso viene siendo 6. Claro que dependiendo de su país va a ser un determinado rango de valores, de promedios válidos. Bueno, si el promedio excede de 10 y es menor que cero, se debe de pedir ingresar nuevamente ese promedio, ya que sus datos son erróneos, ese promedio está fuera de rango. Con esto nos quiere decir que las calificaciones, más bien dicho, los promedios válidos van a estar entre 0 y 10. Si ponemos un valor menor que cero, es decir, un valor negativo o mayor que 10, se nos va a pedir que capturemos nuevamente ese promedio, ya que será un valor inválido. Solamente podemos ingresar promedios entre 0 y 10. Ahora, si el promedio es de 9 en adelante, la cantidad a recibir en dólares va a ser de 100. Esa cantidad será lo máximo a recibir. Si el promedio es de 8 en adelante, la cantidad que recibirá será de $60. Es decir, quiere decir que el promedio es en el rango de 9 y 10, que puede ser 9, 9.1, 9.2, 9.9 hasta 10, van a recibir $100. Los promedios de 8 en adelante, es decir, entre 8 y 9, o sea, de 8 en adelante y menores que 9, la cantidad que van a recibir será de $60. Si el promedio es de 6 en adelante, que es lo mínimo, el promedio pues es aprobatorio, solamente va a recibir $30, pues es lo mínimo el 6. Si el alumno tiene un promedio menor a 6, está reprobado y no tiene derecho a recibir beca, o sea que solamente pues van a poder recibir beca los alumnos de promedio de 6 en adelante. Y los que tengan menores que 6 pues van a reprobar y no tienen beca. Y claro, dependiendo del promedio van a recibir determinada cantidad de dinero. Bueno, vamos a realizar el código. En este mismo paquete llamado ejercicio Java, tengo los ejercicios anteriores que tengo en mi canal, en mi lista de reproducción, 100 ejercicios Java para practicar. Entonces ya hice este de frecuencia, este de números. Ahora estamos en esta clase llamada beca alumno. Este es el nombre de la clase. Y aquí he importado al paquete, más bien dicho, a la clase Scanner que pertenece al paquete java.util. Tenemos al método main. Este método main se encuentra dentro de la clase beca alumno. Aquí abro la llave de la clase y aquí cierra. Y dentro del método main vamos a realizar este código. Entonces, lo primero que se nos va a pedir es que capturemos ese promedio y ya en base a lo que pongamos, pues nos va a decir qué onda con la beca, qué cantidad va a ser. Entonces, vamos a hacer como vamos a capturar datos, pues vamos a necesitar métodos de la clase Scanner. Vamos a crear un objeto de la clase Scanner, ponemos el nombre de la clase, le damos un nombre a ese objeto, le podemos llamar como deseamos, le voy a llamar SC, ponemos new Scanner y aquí system.in para asociar eso con nuestra entrada de datos. Y no nos marca error porque ya tenemos importada la clase Scanner. Ahora vamos a mostrar un mensaje que nos diga ingrese el promedio del alumno. Pero hay que recordar que si nosotros ponemos un promedio que esté fuera de rango, nos va a volver a pedir que ingresemos ese promedio, así que nos conviene utilizar un do while para que en dado caso que no pongamos un promedio válido, se vuelva a repetir la operación y nos vuelva a pedir que introduzcamos eso. Así que vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner aquí, voy a declarar una variable llamada prom de tipo double, le voy a dar un valor inicial de 0. Y también vamos a declarar una variable de tipo entera llamada cantidad beca. Esto es para saber cuánto va a recibir de beca ese estudiante en base a su promedio. Así que nos va a pedir que ingresemos el promedio del alumno. Vamos a utilizar esa variable y con nuestro objeto de tipo scanner llamado SC invocamos al método netsDouble. Es netsDouble porque son datos de tipo double. Este método pues va a leer lo que nosotros, se va a poder leer lo que nosotros hayamos tecleado, esa cantidad de tipo double. Y con este operador de asignación lo vamos a almacenar ese promedio en esta variable que ya tenemos declarada. Entonces, una vez que ya tenemos almacenada nuestro promedio en esa variable, pues vamos a ver si ese promedio cumple
para poder evaluar, es decir, si ese promedio es válido, que esté en el rango de 0 y 10. Pero ¿qué tal si nosotros pusimos un promedio que sea inválido? O sea, que ponemos un promedio negativo, pues si los valores negativos son menores que 0, o un promedio de 89 o 1.000.000, o sea, no es algo válido. Entonces tenemos que hacer que nos vuelva a pedir que introduzcamos ese promedio. Así que vamos a poner pues esto dentro de un do while, o sea, de un do while, para que en dado caso que nosotros hayamos pues puesto eso fuera de rango, se vuelva a repetir. Entonces, aquí les voy a explicar cómo funciona esto. Se ejecuta el do while. La diferencia entre el while y el do while es que el while, primero para que se pueda ejecutar, tiene que cumplir la condición. Y el do while, primero se ejecuta y luego se evalúa la condición. Al menos se ejecuta una vez. ¿Qué es lo que va a hacer? Se ejecuta el do while y me va a mostrar en pantalla lo siguiente. Ingresa el promedio del alumno. En esta parte ingresamos el promedio, se almacena en la variable prom y después va a evaluar, el do while va a evaluar la condición. Prom es menor que 0. Si prom es menor que 0 o prom es mayor que 10, ¿qué va a suceder? Ese rango pues no es válido, o sea, perdón, esos datos no son válidos, están fuera de rango. No se pueden contemplar los números menores de 0 ni mayores de 10 como promedio. Bueno, al menos aquí en la educación básica en mi país. Entonces, ponemos o sea, el operador, este operador que es o sea, o es menor que 0 o es mayor que 10, con cualquiera de esas dos se vuelve a repetir el do while y nuevamente me pide que ingrese el promedio del alumno y aquí lo ingresamos. Y si nosotros ponemos mal y mal y mal y mal el promedio, ya sea cualquiera de estas dos menor que 0 o mayor que 10, entonces se va a estar repitiendo y repitiendo y repitiendo hasta que nosotros pongamos un valor válido que esté entre 0 y 10. Ya ponemos un 6, finaliza el do while. Si ponemos un valor que no sea menor que 0 ni sea mayor que 10, va a finalizar el do while. O sea que este do while se va a estar ejecutando mientras tú captures un valor en prompt que sea menor que 0 o que sea mayor que 10. También ponemos aquí, podemos poner pues un if para que me diga, me esté alertando que estamos poniendo pues eso inválido. Entonces, vamos a hacer que el if, si el prom es menor que 0 o prom es mayor que 10, entonces muéstrame un mensaje que diga promedio fuera de rango. Ingresa promedio fuera de rango, simplemente aquí podemos poner de 0 a 10. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se ejecuta el do while. Vamos a suponer que vamos ejecutando esto. Me pide que ingrese el promedio del alumno de 0 a 10. Aquí lo ingresamos en esta parte. Y luego el if va a analizar, ¿ese prom es menor que 0 o es mayor que 10? Si es menor que 0 o es mayor que 10, se ejecuta. No es requisito que pongamos llaves, ¿no? Funciona de igual manera. Se ejecuta esta línea de código y me va a mostrar promedio fuera de rango. Y luego el do while va a evaluar si ese prom es menor que 0 o mayor que 10 y se va a volver a repetir. Ojo, este if simplemente es para mostrarnos que estamos poniendo el valor mal. Y el do while, esto aquí dentro es para que se vuelva a repetir la operación y volvamos a capturar ese promedio. Ahora, después de esto, lo que vamos a hacer es que una vez que ya ponemos un promedio válido, pues va a finalizar el do while, ya que pusiste un promedio de entre 0 y 10, finaliza el do while y se ejecuta la siguiente línea de código, que es la 26. Entonces vamos a poner un if para que evalúe si prom es mayor o igual que 9 y prom es menor o igual que 10. O sea que quiere decir que, aunque créeme, bueno, aunque más bien dicho no es necesario que pongamos prom es menor o igual que 10, porque es válido que es menor que 10 debido a que tuvo que haber pasado este filtro, o sea, este es el filtro para ingresar valores válidos. Entonces ya una vez que ingresamos este valor válido, pues ya nosotros simplemente podemos poner con confianza que mientras el valor sea mayor o igual que 9, pues con eso ya sabemos que no va a exceder el 10 porque pues aquí en el do while hicimos eso, pero lo vamos a dejar así. Ahorita quiero que vean la diferencia. Bueno, si prom es mayor o igual que 9 y también es menor o igual que 10, quiere decir que tiene que ser de 9 en adelante y de 10 hacia abajo, contemplándose el 10.
Al poner mayor o igual quiere decir que se toma en cuenta el 9 y al poner aquí menor o igual se toma en cuenta el 10 también. Bueno, si es así, si está entre 9 y 10, cantidad beca va a ser igual a 100 dólares, ¿sí? O sea que si se cumple esa condición, cantidad beca va a ser igual a 100. Si no es así, se va a evaluar la siguiente condición con un else if, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí que si promedio es mayor o igual que 8, aquí como lo dice aquí, como lo que nos están pidiendo, que si es en 8 en adelante serán 60 dólares. Si es mayor o igual que 8, cantidad beca va a ser igual a 60, ¿sí? Ponemos otro else if, si promedio es mayor o igual que 6, o sea que promedios de 6 en adelante y menores que 8, hay que recordar que la cantidad de beca va a ser igual a 30, o sea, como dice aquí, recibirán 30 dólares de 6 en adelante y menores que 8, aunque no dice aquí, pero por lógica podemos saber que de 6 y menor que 8 son 30 dólares porque de 8 en adelante pues son 60 dólares. Entonces, si el promedio, aquí en esta parte quiere decir que el promedio es aprobatorio. Entonces, como es aprobatorio, pues va a recibir lo mínimo que son 30 dólares. Luego, si en dado caso no es ninguna de esas, que no es ni mayor que 6, ni mayor que 7, ni de 8, ni de 9, ni nada de eso, pues el EL se va a ejecutar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que cantidad beca es igual a 0. O de igual manera, además de eso, podemos poner aquí un mensaje. Luego vamos a hacer que me muestre en pantalla lo siguiente. Bueno, un poquito más abajo. Vamos a hacer que nos muestre. Tu promedio es, y aquí vamos a hacer que nos concatene el promedio. Podemos continuar aquí abajo y podemos dar un salto de línea que diga lo siguiente. Recibirás, concatenamos la variable cantidad beca, concatenamos una cadena de texto que diga, recibirás un mensaje que diga dólares de beca. O sea, ¿qué es lo que va a suceder? Les voy a explicar así nuevamente, desde cero. Se ejecuta el programa, les voy a mostrar el funcionamiento y ahorita les explico nuevamente el código para que vean. Ingresa el promedio del alumno del 0 a 10. Si yo pongo valores inválidos, me va a volver a pedir ese promedio hasta que yo ingrese un valor. Yo puedo ingresar 40 veces esto y hasta que yo no ingrese un valor de 0 a 10, esto no me va a dejar de pedir datos. Vamos a suponer que yo pongo un 6, me dice promedio. Bueno, aquí me está diciendo promedio fuera de rango, esto no es válido. 30 dólares, bueno, algo hice mal aquí, a ver, promedio fuera de rango. Lo que pasa es que es 10, perdón, es prom mayor que 10, ¿sí? Entonces, nuevamente, vamos a poner un 6, me dice tu promedio 6, recibirás 30 dólares de beca. Y aquí podemos ver, ¿no? Y luego, si yo, por ejemplo, ingreso un 7, 7.4, recibirás 30 dólares de beca porque eso es menor que 8, ¿sí? Y ya luego, si pongo un 8, de 8 en adelante, pues ya son 60 dólares. Voy a poner un 8.4, recibirás 60 dólares de beca. De 9 en adelante, pues ya son 100 dólares. Pongo 9, recibirás 100 dólares de beca, ¿sí? Y ya luego pongo 9.9. Ay, es un error porque eso se debería manejar con excepciones, como es un programa básico, no lo estoy haciendo. Esa es en la otra lista de reproducción de nivel 2. Tu promedio es 9.9, recibirás 100 dólares y ya también promedio de 10 también recibirá 100 dólares. Recibirá 100 dólares y si yo pongo 10, con que ponga yo 10.1, ya con eso me va a volver a pedir el dato porque está fuera de rango. Promedio fuera de rango, ingresa el promedio del alumno. Y aquí podemos ver. ¿Qué tal si yo, en esta parte, yo no pongo esto y solamente pongo prom mayor o igual que 9? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a suceder? Vamos a ingresar aquí. 9.8. Y de igual manera funciona. ¿Cómo funcionó esto? Bueno, creamos el objeto aquí. Luego el do while se ejecuta y me pide que ingrese el promedio del alumno. En esta parte lo ingresamos. Luego
el if va a preguntar si ese promedio está entre 0 y 10. Si está fuera de rango, o sea, si es menor que 0 o es mayor que 10, me va a decir promedio fuera de rango. Luego el do while va a analizar si prom es menor que 0 o prom es mayor que 10, me va a volver a pedir el dato, luego se va a volver a repetir el do while. Esto se va a estar repitiendo y repitiendo hasta que yo ponga un valor que esté en el rango. Luego, después de poner un promedio válido, como el promedio es válido, el if simplemente va a preguntar, prom es mayor o igual que 9. No es necesario que diga es menor que 10, menor o igual que 10, porque nosotros ya aquí ya hicimos que pongamos un valor válido. Entonces, si está entre el rango si es mayor o igual que 9, cantidad de beca es igual a 100. Else if quiere decir que nos va a evaluar esta condición. Si prom es mayor o igual que 8, o sea, esto no se cumplió. Entonces, el else if va a preguntar si es mayor o igual que 8, pues cantidad de beca es 60. Else if promedio es mayor o igual que 6, cantidad de beca es igual a 30. Else quiere decir que nada de lo anterior se cumplió, tu promedio no es aprobatorio, va a poner. Vamos a poner aquí un 5 para que me ponga ese mensaje. Tu promedio no es aprobatorio.